Estamos en una nueva serie acerca de la familia, de la institución de la familia. Todavía necesitamos una institución que parece tan arcaica, que muchas personas piensan que es arcaica. Todavía necesitamos de la familia. Así es que, muchas gracias. Así es que vamos a estar en estas semanas hablando sobre la familia. Y quiero decirles que hoy nuestro sermón se titula La familia nos revela a Dios. La familia nos revela a Dios. Y quiero que vayamos al texto que tenemos hoy en Deuteronomio. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a ir desde Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 1 al 9. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Y vamos a ver, ¿qué tiene que ver este texto con la familia? Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9. Primero quiero decirles de qué se trata el libro de Deuteronomio o por qué tenemos el libro de Deuteronomio. Los israelitas habían hecho un pacto con Dios en un monte. ¿Algunos de ustedes se acuerdan en qué monte? ¿En qué monte? En el monte Sinaí. Habían hecho ahí un pacto con Dios de que iban a servir a Dios. Dios le dio ahí las tablas de la ley. ¿A quién? A Moisés. Algunos de ustedes saben eso. No todos tienen que saberlo, está muy bien. Nada más que quiero que los que dicen que son cristianos de mucho tiempo se acuerden de estas historias. Y el libro de Deuteronomio nos habla de una repetición de esa ley que se había dado en el monte Sinaí a los israelitas cuando ya iban a entrar a la tierra prometida. Antes de cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida, recuerden ustedes que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Dios le dijo, no vas a entrar a esta tierra que yo te voy a dar, que yo les voy a dar a los israelitas. Así es que antes de que el pueblo entre y tome posesión de la tierra y empiecen las guerras contra los cananeos, vamos a repetir la ley. Entonces, Deuteronomio significa la segunda ley o la otra ley, una repetición de la ley. Entonces, están repitiendo la ley que ya se había dado anteriormente en el libro de Éxodo. Y Moisés entonces da varios discursos a los israelitas. Y fíjense lo que dice aquí. Vamos a hablar de los versículos 1 al 9. Dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esta es la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en este texto con la ayuda de 3 ideas. Número 1, el orden, la familia nos revela el orden de Dios. Número 1, la familia nos revela el orden de Dios. Número 2, la familia nos revela el deseo de Dios. Y número 3, la familia nos revela el compromiso de Dios. Entonces, el orden de Dios, el deseo de Dios y el compromiso de Dios. 3 cosas: orden, deseo y compromiso. Entonces, vamos a hablar acerca del orden de Dios para la familia. Fíjense cómo dice este texto. Dice, estos son los mandamientos y preceptos y normas del Señor. Dice, estos son los que Él mandó que yo te enseñara, está hablando Moisés, para que los pongas en práctica. Y dice en el versículo 2, para que durante toda tu vida, ¿tú y quiénes? Tus hijos y quiénes más? Y tus nietos
honren al Señor. Entonces, esto es algo muy importante. Hay un orden divino en la creación. Dios nos creó para que de un hombre y de una mujer, de una relación de compromiso, surja la familia. ¿Y cuál es la primer misión de la familia, de acuerdo a este texto? ¿Cuál es la primer misión de la familia? De acuerdo al plan de Dios, a un plan que era perfecto en la creación, pero que ya no es perfecto. Pero ¿cuál era ese plan? ¿Para qué quiere Dios usar a la familia? Número uno, la primera cosa en la que Dios quiere usar a la familia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que qué? Para que honren a Dios, para que conozcan a Dios, para que los hijos y los nietos y así las diferentes generaciones conozcan a Dios. Para eso creó Dios la familia. Dios había creado a Adán y a Eva y eso era perfecto, pero Dios creó a Adán y a Eva y les dio una orden. ¿Cuál era esa orden? Crezcan y multiplíquense. Fíjense, era un plan perfecto. Dios había creado al hombre como a su imagen y semejanza. Y Dios entonces ahora quería que al momento en que Adán y Eva tuvieran hijos, ¿qué se iba a multiplicar en el mundo? ¿La qué? La imagen de Dios en cada persona, en cada hombre, en cada mujer. Y eso a pesar de la caída, a pesar de nuestra rebelión y de que entró el pecado en el mundo y de que todas las cosas han sido contaminadas por el pecado, se sigue repitiendo. Cada hombre y cada mujer que vemos refleja la imagen de Dios. Por más malo que sea, por más terrible que sea, podemos ver la imagen de Dios en cada persona. Pero entonces Dios tenía un orden con el que Dios había creado a la mujer, al hombre, para que en esa relación ellos pudieran tener hijos y esos hijos conocieran y honraran a Dios. Todo parece fácil, parece algo sencillo, parece algo no muy complicado. Pero déjenme leer algo que es algo interesante y que ahora pues tenemos un desafío. Tenemos un gran desafío cuando pensamos en la familia en este tiempo. ¿Están de acuerdo? Hay diferentes formas de ver la familia. Y algo que se critica de la familia y del orden con el que Dios ha creado al mundo, porque vemos que los matrimonios o la unión de un hombre y de una mujer existen solamente en la civilización judeocristiana. ¿Solamente las civilizaciones judeocristianas tienen instituido un matrimonio? ¿No? ¿Habría matrimonios entre los mesopotámicos, en las civilizaciones sumerias? ¿En China, antes de que llegaran los europeos, habría matrimonios? ¿Habría esta idea de familia? ¿Habría la idea de los hijos? ¿Habría estas instituciones? ¿En África, en la Polinesia, habrían las instituciones familiares, los clanes? Siempre ha existido eso, en todas las civilizaciones. Hay un orden que empieza con un hombre, con una mujer y con hijos y está en todas las civilizaciones. Pero ahora en la civilización occidental tenemos un gran desafío y que se entiende, una crítica al patriarcado. ¿Están de acuerdo? Hay una crítica al sistema patriarcal, a esta idea de que un hombre, un padre, es el que dirige, el que tiene autoridad sobre una familia en su matrimonio y que dirige este núcleo familiar y este núcleo donde empiezan todas las comunidades que desarrolla una civilización. Dice, el patriarcado, y me llama la atención esto, el patriarcado dice es un sistema de organización social donde los hombres tienen la autoridad y el poder predominantes, relegando a las mujeres a una posición subordinada. Se manifiesta en la estructura de la familia, la esfera pública, política, trabajo y las leyes. Se sustenta en ideas de superioridad masculina que influyen en normas culturales y sociales. Este sistema no solo afecta a las mujeres, sino que también impone roles restrictivos a los hombres, como la obligación de ser proveedores y reprimir emociones. Entonces, todo lo que está mal en el mundo proviene ¿de qué? De un sistema donde ¿qué? Donde los hombres dominan.
Características principales: subordinación de la mujer. El patriarcado establece que las mujeres están subordinadas a los hombres en todos los ámbitos, desde el hogar hasta el gobierno. Concentración de poder. La autoridad y el liderazgo se concentran en manos de los hombres, quienes ocupan la mayoría de los puestos de poder en la política, la empresa y otras instituciones. Transmisión del poder, históricamente implicado en la transmisión patrilineal del apellido, las propiedades y el poder dentro de la familia. Manifestaciones en la sociedad. En la familia el hombre es visto como la cabeza y proveedor, mientras que las tareas de cuidado y emocionales recaen principalmente en la mujer. En el ámbito laboral, las mujeres enfrentan discriminación, brecha salarial y obstáculos para el crecimiento profesional, en parte debido a las expectativas relacionadas con el cuidado del hogar. En el espacio público, las mujeres han sido históricamente excluidas de la participación política, la educación formal y la toma de decisiones importantes. Violencia y control se manifiesta en diversas formas de violencia machista, el acoso, los matrimonios infantiles y forzados y la presión social para cumplir roles de género. Todo esto implica para las mujeres discriminación, desigualdad de oportunidades y violencia, tanto física como simbólica. Y para los hombres conlleva la presión de actuar siempre como proveedores, ser fuertes y no mostrar vulnerabilidad, lo que puede llevar a problemas de salud mental y física. Amén. Vamos a despedirnos, vamos a orar y terminamos con eso. Hay una dimensión del patriarcado que tiene que ver con una lucha por algo que es justo. No podemos burlarnos y despreciar estas expresiones de una ideología marxista, pero ya no enfocado entre ricos y pobres, entre el empresario y el trabajador. Ahora un marxismo que está enfocado ¿en qué? En una lucha ¿entre quién? Entre el hombre y la mujer, donde alguien es el oprimido. ¿Quién es el oprimido? La mujer. Entonces, la dialéctica marxista que antes era aplicada al trabajo, a la industria y al trabajo de los obreros, ahora está aplicada a la relación entre hombre y mujer. Y así se define entonces la problemática desde una perspectiva marxista. ¿Qué está mal en el mundo? Que los hombres dominen a las mujeres. Esa es la propuesta del feminismo y de esta idea, de esta ideología. Mientras los hombres gobiernen, el mundo va a estar ¿cómo? Mal. El problema en el mundo, ¿qué son? Los hombres. Y se entiende que hay una opresión del hombre hacia la mujer que no lo inventamos nosotros, está en la historia. En todas las sociedades el hombre ha sometido a la mujer a formas de violencia, ¿sí o no? Es muy difícil que una mujer violente a un hombre, ¿están de acuerdo? Es muy difícil que una mujer violente, no que no exista la violencia de una mujer contra un hombre, sí existe, pero es muy difícil que una mujer domine a un hombre físicamente y la violente. Pero un hombre sí puede hacerlo fácilmente. Y esto está en todo el mundo. Ahora fíjense, hay algo que tenemos que entender. El orden de Dios para la familia se veía muy bonito. El hombre y la mujer van a multiplicarse, van a crear esta comunidad de familias donde se refleje el orden de Dios, la imagen de Dios. Van a crear una civilización que honre a Dios, van a construir ciudades, edificios, puentes, canales, van a cultivar la tierra. Este mundo va a ser precioso, con ciudades, con instituciones, con todo lo que puede reflejar la sabiduría y el poder de Dios y la inteligencia de Dios. Pero algo pasó. Vino el pecado. El hombre y la mujer, que habían sido creados perfectos, fueron creados tan perfectos en la idea de Dios, que Dios creó al hombre y a la mujer con la capacidad, con la posibilidad de que dejaran de ser santos y que dejaran de ser perfectos. ¿Y esto ocurrió o no ocurrió? Esto ocurrió. Había una posibilidad en la creación de que este hombre y esta mujer, que eran perfectos, dejaran de serlo. Y Adán y Eva decidieron tomar su propio camino
Decidieron que no era bueno someterse a Dios, que no era bueno que Dios fuera la autoridad máxima, y entonces en vez de que Dios sea mi autoridad, ahora yo voy a ser la autoridad, yo hombre voy a ser la autoridad, y eso causó el primer problema de donde viene el machismo. Cuando el hombre es la autoridad y ya no es Dios la autoridad sobre el hombre y la mujer, entonces empieza un gran conflicto. Vamos a Génesis, vayan a sus Biblias, vayan a Génesis capítulo 3. Capítulo 3. Y fíjense lo que va a pasar aquí. En el versículo, vamos a leer desde el versículo 16, vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 16. Cuando Adán y Eva decidieron no obedecer a Dios, Dios dijo: ahora esto es lo que va a pasar, estas son las consecuencias de rechazarme y de que en lugar de que yo tenga la autoridad sobre ustedes, yo que soy bueno, santo, perfecto, yo que quiero lo mejor para ustedes, ahora ustedes tendrán esta responsabilidad, pero van a ver lo que va a pasar. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Y fíjense lo que dice aquí: desearás a tu marido. Y en otras versiones más antiguas, algunos dicen que también este deseo es: desearás dominar a tu marido, pero él ¿qué? Te dominará. Desearás dominar a tu marido, pero él te va a dominar. Él es más fuerte que tú. Él te va a violentar, porque él ahora es la autoridad. Porque al rechazarme a mí, ahora ustedes dos van a pelear. ¿Por qué? Por el poder. Ahora el hombre y la mujer van a pelear por el poder. El matrimonio es lo más precioso que existe, la relación más hermosa que existe, pero también la más difícil que existe. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil el matrimonio? ¿No debería ser algo tan precioso? Despertarte con la mujer que deseaste tanto y gastaste tanto en esa boda, y estabas tan enamorado y tú estabas tan enamorada de él, y era el hombre perfecto y estabas apasionada por él y él apasionado por ella, y después ahora puedes despertarte, pasar todos los días, todas las mañanas y todas las noches con la misma persona por 60 años, por 70 años. ¿No es eso lo que ustedes anhelaban al casarse? ¿Y entonces por qué es tan difícil el matrimonio? ¿Por qué es tan duro el matrimonio? Por lo que pasó aquí en el Génesis. Porque percibimos que es algo maravilloso unirme a otra persona y compartir mi vida con otra persona y hacerle promesas de que la voy a amar y la voy a respetar y la voy a querer siempre. Eso es natural, porque hay un orden de Dios que nos hace anhelar eso, una relación que no termine, una relación donde podamos fructificar, crecer, donde podamos acompañarnos, tener un cómplice en la vida. Eso proviene del deseo que está ahí, de cómo Dios creó al hombre y a la mujer con ese deseo de unirse a otra persona y construir algo juntos. Pero luego viene la realidad de la caída. Y entonces vemos a un hombre y a una mujer en cada matrimonio luchando. ¿Por qué? Por el poder. ¿Quién puede más? ¿Y quién puede más? Físicamente hablando. ¿Han visto videos de mujeres policías tratando de ponerle las esposas a un hombre? Es muy triste, pero al mismo tiempo es muy divertido. Porque hay a veces dos policías mujeres y está el tipo, una persona muy grande, ya no voy a describir más, solamente una persona muy grande y muy fuerte, y las dos mujeres tratando de poner las esposas y el otro nada más se mueve para todos lados y no le pueden poner las esposas hasta que viene otro tipo gigantesco, le cae encima y lo someten y lo pueden poner las esposas. ¿Quién puede causarle más violencia a quién? ¿Una mujer a un hombre o un hombre a una mujer? Las mujeres se quejan de que hay muchos asesinatos de mujeres, feminicidios, o sea, de ellas dicen crímenes de odio por ser mujeres.
No es necesariamente porque se odia a una mujer por la que se le mata, sino por la violencia que existe en cualquier relación donde un hombre tiene más la capacidad de matar a una mujer que una mujer a un hombre. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando de algo horrible. Estamos hablando de algo, de algo patético, de algo espantoso, de algo monstruoso. Y esta manifestación de una crítica hacia el patriarcado surge del desconocimiento del orden de Dios. Pero fíjense, Dios nos ha puesto como iglesia para que en la familia de Dios, en este mundo caído, los cristianos construyamos una familia, un matrimonio, donde honremos a Dios, donde enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Esto se puede replicar, esto tiene solución, pero la solución somos nosotros los cristianos, no el patriarcado, no destruir a los hombres, no destruir la masculinidad, no acabar con las diferencias entre hombres y mujeres, no, sino en reconocer que necesitamos arrepentirnos, hombres y mujeres, de nuestra rebelión en contra de Dios y de querer luchar la esposa contra el esposo contra la esposa y luego el esposo dominando a la mujer. Bueno, pero para que el hombre no pueda dominarte, entonces tienes que ser una mujer empoderada. Lo primero que tienes que tener es dinero para que en cuanto él te maltrate, ¿qué puedas hacer? Dejarlo. Entonces así se soluciona todo. Mientras tú tengas dinero, se soluciona todo. Vas a ser feliz, pero vas a encontrarte otro hombre que va a querer dominarte, porque ese hombre tampoco conoce a Dios, porque también está en rebelión en contra de Dios y porque va a intentar dominarte. Y vas a ir como mujer empoderada de relación en relación, estando sola, siendo miserable, sin hijos. O con hijos, huyendo de una violencia que siempre puede estar ahí. Pero la Biblia nos dice, no necesitan ustedes ser así. Ustedes, el pueblo de Dios, pueden ustedes ser esa familia que yo quiero que sean, donde a pesar del pecado, a pesar de la imperfección, a pesar de esa lucha de poderes que siempre va a existir en un matrimonio caído, puede haber la esperanza de la salvación y donde los hijos pueden aprender a conocer a Dios, a honrarlo y adorarlo. ¿Es algo fácil? ¿Es algo sencillo? Tenemos la certeza de que tratando de ser buenos cristianos, nuestros hijos también van a ser buenos cristianos. ¿Alguien nos puede asegurar? Hay muchísimos libros que están ahí y me llama la atención que sean tantos libros que den consejos de cómo criar hijos que van a ser buenos cristianos. Yo digo, si hay un libro que es efectivo para eso, ¿por qué hay 20 o por qué hay 100 o por qué hay 1000? Porque ninguno va a funcionar. Está bien recibir consejo. En la multitud de los consejeros, dice la Biblia, ¿está qué? La sabiduría. Está bien recibir consejos, pero a veces los consejos se convierten en guías que nos hacen esclavos de sistemas que no van a funcionar. Entonces, dentro del cristianismo hay mucha parafernalia para los papás. ¿Por qué? Porque los papás tenemos miedo ¿de qué? De cometer errores con nuestros hijos, de criarlos mal, ¿no? Está la historia, por ejemplo, de una familia, de un papá y una mamá que yo conozco, que son muy buenos papás, yo los amo mucho y tienen una hijita preciosa y toda una familia muy linda, ¿no? Pero entonces tratan de pues no darle vara y esas cosas, de cuidarla mucho. Y entonces de pronto un día la niña está haciendo un berrinche, el papá la carga para tratar de controlarla y no le quiere pegar porque no quiere perder la paciencia con esa bebé tan hermosa. Entonces la carga y la aprieta un poquito para pues que la niña se calme mientras está pataleando y todo, ¿verdad? Entonces esperamos que así un bebé pues pueda irse calmando, ¿están de acuerdo? Sobre todo una niñita tan linda. Pero cuando se siente entonces que ya no puede patalear y que ya no puede manotear, ¿qué es lo que hace esa niñita tan preciosa? ¿Qué creen ustedes que hace una bebé tan hermosa? Le mete una mordida a su papá que le deja un moretón por 4 meses. Es fácil cuidar a los niños, es fácil tratar con pecadores como papás y los hijos. Hay
ese conflicto? ¿Cómo poder ser un papá que no lastime, que no traumatice, que no violente, que no sea yo tan débil, que pueda yo mostrarles a mis hijos el camino? ¿Se dan cuenta qué dificultad hay en este mundo caído? ¿Se dan cuenta qué difícil es hacer esto en este mundo caído? Hay un orden de Dios que no podemos rebasar. Hay un orden de Dios que percibimos en el matrimonio, que percibimos en el amor a nuestros hijos. Quisiéramos que la relación con nuestros hijos y quisiéramos que la relación con nuestros padres fuera una relación perfecta. Pero ¿a poco no es muy insatisfactoria esa relación? ¿No es insatisfactoria su relación con sus hijos? ¿O ustedes se sienten totalmente satisfechos con su relación con sus hijos? ¿No es su relación con sus padres insatisfactoria? ¿Sí o no? ¿O estoy hablando de cosas que ustedes no han experimentado? O sea, cuando piensas como hijo, quiero que mi relación con mis papás sea así padrísima y esto y el otro y aquello. Y yo intento buscar a mis padres y trato de tener una buena relación con ellos y tenemos una buena relación, pero hay algo insatisfactorio. Hay algo en la conversación con mi papá, hay algo en la conversación con mi mamá que a veces me hace enojar o que a veces me deja triste o que no es lo que yo esperaba. Tal vez me pasa a mí porque soy más pecador que ustedes, pero hay algo que falta. Con mis hijos, quiero acercarme a mis hijos, quiero tener una buena conversación con mis hijos y todos tratamos de encontrar formas de comunicarnos con nuestros hijos, ¿no? Yo he encontrado, por ejemplo, que para comunicarme con mi hija, los memes han sido algo increíble. Tengo una mejor relación con mi hija desde que existen los memes, porque por lo menos tengo una reacción de una carita feliz, ¿no? Porque a veces, ¿cómo puedo relacionarme con una persona tan diferente a mí, que me desafía, que sé que me ama, pero sé que también me cuestiona, que tiene ideas de mí, que he lastimado de algunas maneras, que también sabe que yo también la amo? Entonces, ¿cómo poder tener una buena relación cuando hay tantas complejidades? La familia nos revela el orden de Dios. Todos percibimos que hay algo precioso en la relación familiar, pero también vemos la caída y vemos el pecado. Fíjense cómo dice ahí en Deuteronomio, cómo continúa este pasaje hablándonos de esto que Dios quiere, hablándonos de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces hay un orden en la familia que nos revela el orden de Dios y que no podemos escaparnos de ese orden, aunque ahora vivamos en un mundo caído. Pero fíjense lo que dice en el versículo 3. Dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, ¿qué? La ley de Dios. Así te va a ir bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Entonces, la familia nos revela el orden de Dios, que percibimos que está ahí porque Dios nos creó para algo bueno, pero el pecado ha contaminado. Pero ahora vemos el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Fíjense, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere que le vaya bien a ese pueblo. Quiere que sea un pueblo muy numeroso, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Dice también aquí, dice: grábate, en el versículo 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios que lo honremos? Porque Él quiere que nos vaya bien, quiere bendecirnos. Dice: si ustedes me honran, yo los voy a bendecir. Dios quiere bendecirnos. Pero fíjense qué precioso es Dios. Dios podría ser como un padre estricto. ¿Alguno de ustedes tuvo un padre estricto? Un padre así que fue duro con ustedes, que decía: tienes que obedecerme, tienes que, si quieres estar bien conmigo, tienes que hacer lo que yo te digo. Y si tú no haces lo que yo te digo, nuestra relación va a estar rota. Muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar a padres así. Estaba viendo, y no recomiendo que vean ustedes esa serie. No es una serie inmoral, pero es una serie muy triste, de unos cantantes famosos de México que crecieron en una familia pastoral, que crecieron en una iglesia
donde el papá era pastor y la mamá era la pastora. Y estaba compartiéndoles ahorita en la clase que mi esposa y yo lloramos al ver esa serie. Rompió nuestro corazón. Rompió nuestro corazón porque podemos ser muy religiosos, podemos conocer la escritura superficialmente y sabernos de memoria muchos textos, pero podemos estar tan lejos de Jesús. Y aquí la palabra de Dios nos dice que Dios quiere que disfrutemos de una larga vida, que quiere que fructifiquemos, que quiere que nos multipliquemos, que quiere bendecirnos. Pero a veces vemos a Dios como este Padre que nos obliga, que nos manipula, que quiere ejercer su poder sobre nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos también tenido luchas de poder entre padres e hijos? ¿Se dan cuenta? Pero Dios no es así, no es un padre que dice, si tú no me obedeces, entonces ya no quiero tener una relación contigo. Dios es tan bueno que dice, voy a meterme en problemas contigo porque te amo y te voy a salvar, aunque no te voy a dejar que hagas lo que tú quieras. Me encanta Romanos capítulo 9 porque ahí en Romanos capítulo 9 se dice algo que suena muy fuerte. Dice el Señor, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y mucha gente dice, ¿cómo es posible que Dios aborrezca a alguien? Dice, sí. Pero fíjense cuál es la forma de aborrecer a alguien. No es hacerle daño. Fíjense qué pasó con Esaú y con Jacob. ¿Quién nació primero, Jacob o Esaú? ¿Quién era el primogénito? Esaú era el primogénito. Pero Dios dice, Dios amó a Jacob y no a Esaú. ¿Y cómo se muestra el amor de Dios por Jacob? Estamos hablando de cosas muy fuertes ahorita, ya nos estamos metiendo en problemas. ¿Cómo le muestra Dios su amor a Jacob? ¿Cómo? Lo consiente, lo cuida, le va siempre bien, todas las cosas son fáciles, su vida es sencilla y le concede todos sus sueños a Jacob. ¿Qué hace Dios con Jacob? ¿Qué hace? Desde el principio empieza a tratar con él porque lo ama. Y su amor se va a notar en todo lo que le va a pasar a Jacob. Le va a ir como en feria. Dios trata a Jacob duramente y lo manda que trabaje con su tío, que lo engaña y trabaja 7 años por una esposa y otros 7 por la otra y es un desastre su vida, está siempre mintiendo a otros, luchando con otros, en oposición, su hermano lo odia, lo quiere matar, tiene que estar solo. Es decir, la vida de Jacob es una vida de quebrantamiento, de dificultades. Jacob está luchando con Dios, pero no es porque Jacob quiere luchar con Dios, sino porque Dios quiere luchar con Jacob. Dios ama tanto a Jacob que quiere esa relación con una persona tan difícil y tan horrible como Jacob. ¿Era medio horrible Jacob? Una persona horrible, mentiroso. Se engaña a su papá, cocina. Además, no era el preferido del papá, porque el papá le gustaba que su hijo fuera cazador, fuera un macho así, bien de esos que va a cazar y todo. ¿Y qué le gustaba a Jacob? Le gustaba estar en la cocina. Un niño de mami, consentidito de mamá. Entonces, había un cierto desprecio del padre hacia Jacob, quebranto en su vida, pero Dios ama a este hombre quebrantado y Dios decide luchar con este hombre quebrantado porque lo ama. Dios es un padre que nos ama y que decide intervenir y venir a nuestras vidas y luchar con nosotros. No es nada más un Dios que te dice, mira, quiero que sigas mis reglas y si las sigues, qué bueno, y si no las sigues, no. No, se involucra con tu vida. ¿Cómo está interviniendo Dios en tu vida ahorita? Seguro que Dios está haciendo algo en tu vida, porque nunca te deja en paz. Les decía también en la clase, si Dios te ama y Dios quiere salvarte, vas a estar en problemas. Vas a estar en problemas.
¿Dios está haciendo algo en sus vidas? ¿Está desafiándolos? ¿Está creando problemas? ¿Está sacándolos de su zona de confort? Dios amaba tanto a Jacob que decidió luchar con Jacob. No tenía que luchar con Jacob. Podría haberle hecho así a Jacob y ya se calmaba Jacob. Pero decidió luchar con Jacob. ¿Hasta qué hizo? Hasta que tocó su tendón, su costado, y dejó a Jacob cojo para el resto de su vida. Dios no es un Dios que te dice, obedéceme y ya, sino Él dice, yo me voy a involucrar contigo porque te amo tanto que no te voy a dejar que seas lo que tú quieres ser, no voy a dejar que seas el mismo, me voy a oponer a ti para que no seas esa persona horrible que eres. En cambio, Esaú, ¿qué hizo? A Esaú, que lo aborreció. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Le fue mal? ¿Era pobre? ¿No tuvo hijos? No, era riquísimo, tuvo hijos, le fue muy bien en su vida. Cuando se reencontraron, Jacob le llevaba muchas ofrendas a su hermano y su hermano le dijo, la verdad es que no necesito nada, tengo todo. Tengo hijos, tengo esposas, tengo dinero, no necesito nada. ¿Le fue mal a Esaú en la vida? No, pero Dios lo dejó que hiciera lo que quisiera. Cuando Dios te deja hacer lo que tú quieras y no quiere nada contigo y no se mete en tu vida, Dios te está mostrando que no quiere nada contigo y te va a ir muy bien en la vida. Pero si Dios quiere algo contigo, va a ser difícil. Cuando mi hija renunció a la fe cristiana, me dijo, papá, yo sé qué es ser cristiano. Es una gran teóloga, mi hija. Ser cristiano es dejar que Dios haga su voluntad en tu vida. Y sabes qué, papá, eso me da mucho miedo, que Dios haga su voluntad en mi vida. No quiero ser cristiana, no quiero que Él haga su voluntad en mi vida. Y entiendo que eso es algo que Dios tiene que poner en el corazón de mi hija, porque mi hija ve a Dios como tal vez a mí, un papá que quiero tener dominio sobre ella, que quiero controlar su vida, pero Dios no es así. Dios no es un tirano. Dios te dice, yo sé que no puedes. Y en lugar de rechazarnos, ¿qué es lo que hace? Nos manda a su Hijo Jesucristo para que muera en nuestro lugar y que pueda perdonarnos no una vez, no 10 veces, sino cuántas veces quiere perdonarnos el Señor. 1000 veces, todas las veces. Y te dice, no, yo te amo, yo te quiero, no te voy a rechazar. No has hecho mi voluntad, no me has obedecido, no has sido un buen hijo, no has sido agradecido, me has faltado al respeto, me has negado, te portas mal conmigo, te pasa cualquier cosa y me reclamas, estás enojado hasta conmigo. Y sin embargo no te rechazo, te amo tanto, te quiero tanto, que te doy un Salvador para que cada vez que voltees a ver la cruz, sepas que yo quiero bendecirte, que yo estoy contigo. Aunque a veces tenga que tocar tu costado para que no te pases de listo. ¿Ha tocado Dios tu costado a veces para que no te pases de listo? Para decirte, no, no es por ahí. No, porque estoy enojado contigo, porque quiero bendecirte, porque quiero que te vaya bien todos los días de tu vida, y quiero que habites en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometí. Tenemos la promesa de que Dios quiere bendecirnos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Bendecirnos, que fructifiquemos. Pero esto se tiene que dar en la familia. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Tú como papá, tú como mamá, como esposa, como esposa, como esposo, con los hijos, como hijo con mis padres. Ahí empieza esta restauración que Dios quiere para la sociedad. Dios ha establecido, Dios nos revela su orden de la creación en la familia, no podemos escaparnos de ese orden. Dios nos muestra su deseo, que su deseo es bendecirnos, pero también Dios nos muestra su compromiso. Fíjense lo que dice aquí, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Por eso en la iglesia presbiteriana, ¿qué hacemos con los bebés? Los presentamos aquí y decimos, aquí hay un bebé cristiano, oren por él. No hacemos esa tontería. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Los bautizamos, le decimos, este bebé es un hijo del pacto, porque aunque él no quiera, ya lo puso Dios ¿en dónde? En problemas. Ya lo puso Dios en problemas, porque lo vamos a criar ¿cómo? Como un cristiano. Y vamos a orar con ese bebé cuando tenga un mes. Y desde antes, desde la barriga, empezamos a orar con los bebés, ¿sí o no? ¿Han orado con sus bebés en la barriga? Qué precioso es orar por los bebés ahí en la panza de la mamá. Y pedirle a Dios, Dios, manifiéstate en la vida de esta hija, de este hijo, no sé qué va a hacer, pero manifiéstate aquí. Y desde ahí van a conocer el evangelio, van a conocer la palabra de Dios y van a estar en problemas nuestros hijos, porque van a sufrir más que los que no son cristianos, porque van a ser desafiados, atacados por el diablo, por el mundo, por el pecado. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decirles, no, me voy a esperar hasta que tengas 18 años y cuando tú quieras entonces vas a ser cristiano? No, mis hijos van a conocer al Señor desde su primer día en esta tierra. Y voy a orar por ellos y les voy a enseñar la palabra del Señor y les vamos a enseñar el evangelio. Y sé que van a pasar una vida más dura que la vida de los que no son cristianos. ¿Vale la pena ser cristianos, amigos? Están a tiempo de ya no ser cristianos y de no criar a sus hijos en la iglesia. Están a tiempo de no tomar este camino. Como dice C.S. Lewis, no les recomiendo el cristianismo si quieren tener una vida tranquila. No les recomiendo el cristianismo. Hay religiones donde pueden estar más tranquilos. No les recomiendo el cristianismo, porque el cristianismo es dejar que Dios intervenga en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos y nos rompa el corazón y rompa el corazón de nuestros hijos para restaurarnos, para llevarnos hasta dónde, a el compromiso que Él tiene con nosotros. ¿Cuál es el compromiso que Dios tiene? ¿Cuál es el compromiso que Dios tiene contigo y conmigo? Y que celebramos cada domingo en la comunión. ¿Cuál es el compromiso que Dios tiene y que quiere recordarte a ti y a mí cada domingo? ¿Cuál es el compromiso que tiene? Salvarnos, salvarnos, no dejarnos así, no concedernos que vivamos la vida como queramos, como Esaú. A Esaú aborrecí, lo dejé hacer lo que quisiera, nunca lo llamé, nunca le dije arrepiéntete, nunca toqué su vida, lo dejé hacer lo que quiso. Pero a Jacob amé y destruí sus planes y me metí en su vida y empecé a intervenir y no le di lo que quiso y rompí su corazón y rompí su tendón. Me encanta esa imagen de que hay en Los Elegidos. ¿Han visto The Chosen? El capítulo 4 sigue siendo el capítulo final de la primera temporada. Cuando Cristo se encuentra a la samaritana y está en el pozo de Jacob. Es una imagen hermosísima, porque empieza la historia a contar de cómo se hizo el pozo de Jacob. Y entonces se encuentra Jesús con la mujer samaritana ahí en el pozo de Jacob y empieza la cámara a irse hacia el pasado, donde está Jacob ahí cavando. Y pasa un cananeo y le dice, oiga, ¿usted por qué está cavando aquí? Aquí no hay agua. Y le dice Jacob, pues es que Dios me dijo que cavara aquí, que a quien me va a dar esta tierra. Y dice, ¿cómo se llama su Dios? No tiene nombre. ¿Y dónde lo adoran? No tiene templos. Dice, ay, qué raro. Y si no solo eso, dice, sino una vez estaba peleando con él y me rompió el tendón. Y entonces el cananeo se voltea y dice, o sea, no tiene nombre, no tiene templos y también te rompió el tendón. Dice, ¿quién elegiría un Dios así? Y de pronto empieza a brotar agua. Y le dice, es que no lo elegimos nosotros. Él nos eligió a nosotros. La familia nos revela la elección de Dios. La familia, o sea, es todos los que van a tener bebés ahorita, Dios está mostrándote que Dios quiere que ese niño lo conozca desde ahorita y que eso va a ser una vida difícil, sí, y que va a ser duro, sí, y que vas a tener que estar en tus rodillas por tus hijos mucho tiempo, no solamente cuando sean bebés, sino vas a estar de rodillas por tus hijos en su infancia,
en su adolescencia y en su adultez. Y cuando se vayan de la casa y digas, ay, ya descansé, ya se casó, qué bueno, ay, gracias a Dios que te llevaste a Huguito ya con Fercita. No, ahí vas a estar orando más por ellos y vas a estar de rodillas y vas a estar orando por el matrimonio de tu hijo y por tu nuera y por tus nietos y por la descendencia de ellos, para que ellos también conozcan al Señor. Nunca vas a parar de orar y de doblar tus rodillas por tus hijos y de pedir por ellos. Siempre te van a preocupar, siempre vas a estar al pendiente de ellos, pero va a ser precioso ver a Dios obrando en tu vida, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos. Dios se revela en la familia y nos revela su amor, su compromiso de salvarnos en la familia. En la familia entonces Dios nos revela el orden de Dios para la creación, el deseo de Dios de bendecirnos y su compromiso de ¿qué? De salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Nuestra salvación no puede fallar. Bauticemos a nuestros niños con esa confianza de que Dios va a obrar en ellos, de que son de Él, de que son hijos del pacto, de que le pertenecen a Él. Y también veamos hacia nuestros padres y oremos por nuestros papás y digamos, Señor, esta relación con mis padres es insatisfactoria. Mi papá no es como yo quisiera que fuera, mi mamá no es como yo quisiera que fuera, pero qué bueno que obraste a través de ellos para que yo te conozca también. Así es que bendigo a mis papás, los perdono, te doy gracias por sus vidas y quiero honrarlos. Ayúdame a amarlos, a respetarlos, ayúdame a cuidarlos. Quiero honrarte a través de esta relación. Qué precioso es el plan de Dios para la familia. Y se revela su voluntad, su deseo y su salvación ahí en la familia. Vamos a orar en esta mañana. Padre amoroso, estamos tan agradecidos porque en la familia, Señor, tú te manifiestas tu pacto, manifiestas tu amor, manifiestas tu plan de salvación. Y qué bueno, Señor, que no nos dejaste hacer lo que nosotros queríamos, sino que eres un Padre amoroso que intervienes en nuestras vidas y no nos dices solamente cumplan mi ley y ya, no. Nos viste, Señor, tan incapaces de cumplir tu ley, tan egoístas, tan ciegos, tan tontos, que nos decidiste dar un Salvador que viniera a morir por nosotros, a un Salvador que diera su vida por nosotros, a un Salvador que se compadece de nosotros, de nuestra condición. Gracias por ese compromiso que has hecho con nosotros. Y ahora, Señor, aquí en la comunión que vamos a tomar, volvemos a ver estos elementos que nos recuerdan ese compromiso maravilloso, ese compromiso de salvarnos, ese compromiso de salvar a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Y oramos por ellos, y oramos por muchas generaciones de los que están aquí y están esperando bebés, o tienen hijos pequeñitos, o tienen hijos grandes que todavía no te conocen. Oramos por esos hijos que están lejos de ti, oramos por los hijos que están cerca de ti, oramos por los hijos que vienen en camino y los bendecimos y los encomendamos en tus preciosas manos y nos alegramos de que quieras intervenir en sus vidas. Gracias, Señor, porque tú intervienes en nuestras vidas amorosamente por medio de tu Hijo Jesucristo, el Cordero que dio su vida por nosotros. ¿Cómo no vamos a confiar en ti si nos has dado a tu Hijo Jesucristo? ¿Cómo no nos darás con Él todas las cosas que necesitamos para esta vida? Nos alegramos tanto en esta mañana. Estamos felices de tener un Dios así como tú, un Dios amoroso y un Salvador maravilloso que es Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén.